el espíritu de Jezabel, cómo se mueve, cómo trabaja, cómo es su influencia que tiene en la vida de la iglesia cuando la iglesia se descuida. Es muy peligroso porque ese espíritu tiene muchas características peligrosas. Una de ellas es que es influenciador, influencia, hermanos, a la gente, y tiene un poder convencional. Fíjense que la iglesia de Tiatira, dice la Biblia que es la cuarta iglesia del Apocalipsis a la cual Dios o Cristo Jesús le envió su carta. Envió su carta directamente al ángel de la iglesia de Tiatira. Tiatira significa, en su vocablo, en su explicación, el nombre significa sacrificio incansable de víctimas. Porque se cree que en este periodo de la iglesia es donde más cristianos murieron por la espada fiera de lo que es el catolicismo romano. Dice la historia, hermanos, hablando de esta iglesia o de lo que representa la iglesia de Tiatira, era una iglesia que en algún momento, ¿verdad?, siempre dentro de la iglesia hay un grupo de personas que se conservan, que se guardan. Hay unos que son envueltos y convencidos y engañados. Por eso es que usted antes y yo antes, cuando el predicador está enseñando, está dando la palabra, primero observe y entienda lo que se está diciendo, para no, hermanos, aprobar sin antes investigar quizás claramente con lo que el pastor está diciendo. Dice la Biblia que cuando el Señor se identifica y le dice el Hijo de Dios, o sea que el que envía la carta es el Hijo de Dios. La carta, hermanos, la revelación la da por medio de un ángel, pero en realidad quien le envía es Jesucristo. Y aquí se expresa la palabra el Hijo de Dios. ¿No es cierto que por ese título mataron a Cristo? Por eso es que los religiosos cobardes le quitaron la vida al Hijo de Dios, porque se llamaba Hijo de Dios y para ellos eso era una ofensa, pues. Y por eso tuvo que ir a la cruz del Calvario y morir. Y ese fue el título que le pusieron el día de su ejecución. Le pusieron el Rey de los Judíos. ¿Y quién era el Rey de los Judíos? El Mesías Jesucristo, aunque ellos lo pusieron de una manera de burla, estaban poniendo correctamente que él era el Rey de los Judíos. Entonces, cuando se estudia y le dice el Hijo de Dios es el que envía la carta, el que tiene ojos como llama de fuego. Miren, hermanos, la expresión que se da para Cristo, porque la presencia de Dios es fuego. Hay gente que le molesta escuchar esto en los altares y dice: no hablen de fuego en los altares, el fuego está en el infierno. Pero lo que la gente no entiende es que la presencia de Dios es fuego consumidor. En todos los aspectos de la Biblia, Él se manifestó con fuego. Es que una cosa es el fuego de Dios para purificar al hombre y otra cosa es el fuego de Dios del infierno. Son dos cosas distintas. Pero cuando es el fuego de Dios, por eso es que Cristo, cuando aparece en el Apocalipsis, aparece con ojos como llama de fuego. Su presencia es fuego. Por eso es que cuando Él está manifestado a través de la persona del Espíritu Santo, está el fuego de Dios quemando. ¿Y qué está quemando? Está quemando el pecado. Está quemando las impurezas que muchas veces traemos a la iglesia. Hay gente que durante el día se agarró con su pareja y viene al culto y oye la palabra, de repente Dios le toca y le saca toda esa ira y pleito que traía. Por eso es que al Espíritu Santo nunca se debe cohibir en una iglesia, o la presencia de Dios siempre se le debe dar realce, porque la necesitamos, hermano. Sin ella nosotros no vivimos.
Por eso aparece como fuego. Y dice la Biblia, y sus pies semejantes al bronce bruñido. El bronce representa el juicio de Dios. El Hijo de Dios tiene autoridad para hacer juicio también. Mire cómo lo presenta en el Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 14. Allá lo tenemos arriba. Miren lo que dice Apocalipsis 1:14 y el verso que sigue también. Amén. Estamos estudiando la palabra, hermano. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana. O sea que la pureza de Cristo, su santidad es limpia, no tiene límite. Por eso una persona que tiene a Cristo en su vida, hermano, está bajo la presencia de Dios y la santidad de Dios lo abraza. Por ende, que si tenía adulterio, si tenía pecados ilícitos, si tenía cosas y cosas por ahí escondidas, cuando la presencia de Dios llega sobre él, se le va todo eso. Por eso dice, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Esa mirada traspasante, esa misma mirada que cuando encontró a Pedro, hermano, Pedro, al mirar a Jesús en la playa, después de mirar aquella pesca milagrosa, Pedro cayó de rodillas y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Esa mirada traspasante que puede mirar a la persona. Por eso es que hay gente que dice, vayan, den recomendaciones de mí al pastor. No necesitamos. Si esos ojos purificadores nos miran, hermanos, qué bonito es tener una experiencia con Jesús. Esa experiencia con esos ojos como llama de fuego. El fuego de Dios, cuando somos enfrentados con el fuego de Dios y con el Cristo resucitado, nuestra vida cambia. ¿Se dan cuenta? Entonces dice la Biblia, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno. El verso 15. Como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. O sea que cuando Dios habla, ¿quién no tiembla? Cuando Dios habla, hermanos, por fuerte que esté la tierra, tiembla. Por fuerte que esté la casa y aun que esté sobre buenas pilares, tiembla. Dígame, hay gente que se molesta porque un hermano tiembla cuando está el Espíritu de Dios o cuando está la presencia de Dios en él. El que no lo ha sentido no sabe lo que es eso, pero el que está lleno, hermanos, y el que está el Cristo de la gloria en su vida, imagínense sus pies como llama de fuego. Y dice, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies como semejantes al bronce bruñido, que habla del juicio, y refulgente, y su voz como estruendo de muchas aguas. Por eso es que a veces la gente cuando dice pastor está tronando, es la voz de Jehová que está hablando. Es la voz de Dios que está hablando. Cada vez que a un trueno en el cielo emite un trueno, es la voz del Hijo de Dios como león rugiente que está hablando. Los científicos no saben eso porque ellos estudian a través de cámaras microscópicas. Nosotros sabemos por la palabra que su voz es como estruendo de muchas aguas. Entonces el Señor se le aparece a esta iglesia y le dice, es el Hijo de Dios el que te está enviando la carta. Pero hay una parte que vamos a tocar. En la parte número 2 dice, yo conozco tus obras. Y amor, ¿será que el Señor nos conoce a nosotros? ¿Y por qué entonces vivimos con hipocresía si Él nos conoce? ¿Por qué que nosotros tratamos de fingir entonces si la gente dice, Dios conoce mi corazón? Sí conoce tu corazón hipócrita. Porque hay veces la gente para justificar lo que ha hecho dice, es que Dios me conoce, hermano. Sí, te conoce, pero no cambias. ¿Cuánta gente tiene años en el evangelio y no cambia? Pues? ¿Cuánto te conoce Dios a ti? ¿Ha visto usted una persona que uno le dice, hermano, mire, usted tiene que cambiar?
Porque uno ve sus acciones que no son correctas ni son rectas. Él dice, no, es que Dios es el único que juzga. Y Dios me conoce a mí. Sí, claro que Dios te conoce. Porque te conoce, te está reprendiendo. Amén, hermano. Veamos qué dice la Biblia. San Juan capítulo 2 y versículo 24 y 25. ¿Alguien de los hermanos tráigame un papelito ahí? Un papel, un lápiz de los que tienen ellos allá. Amén. Miren lo que dice aquí. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Verso 25. Y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Se fijan que cuando Jesús estaba, hermano, en su ministerio terrenal, no tenía necesidad que nadie le hablara de nadie, si él conocía a las personas. Cada vez que la gente llegaba a él, hasta los llamaba por su nombre. Hay gente que en la iglesia llega y dice, pastor, ¿y cómo usted supo cuando usted oró por mí? Me dijo esto y esto. Es que no somos nosotros, es el Hijo de Dios que te conoce tal cual eres. Una vez llegó un caballero a la iglesia y lo llevó la hermana Meraris, la esposa del hermano Javier Castellanos. Lo voy a decir porque ella lo llevó, pero ellos lo invitaron. Y el muchacho llegó a la iglesia, era de origen puertorriqueño. Y yo me fui y le puse la mano en la cabeza y oré por él. Y yo reprendí espíritus de drogadicción. Y me quitó la mano. Me dijo, usted está equivocado. Yo no soy drogadicto. Me dijo, usted es un mentiroso. Y se fue. Y yo le dije, a ver quién es mentiroso. Pero esa es la voz que yo oí cuando te puse la mano en la cabeza. Tenía demonio de drogadicción. El hermano me fue y el compañero que andaba con él se burlaron y me dijeron de todo y se fueron. Unos 6 meses más tarde, de una sobredosis, su corazón se paró. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que Jesús te conoce cual tú eres? Deja de andar fingiendo delante de la gente y escudándote en mentiras y en engaños. Por eso dice que Cristo no necesitaba que nadie le diera información, pues, si Él sabe lo que hay en la gente. Miren, a mí hay algo que no me gusta cuando el hermano viene y me dice, mire, le traje a fulano y yo quiero que ore por él porque tiene un problema de esto. Deja que el Espíritu Santo haga lo que Él tiene que hacer. Simplemente traerlo a la iglesia y deja que lo haga Dios. Porque hay veces, hermano, nosotros arruinamos el plan de Dios para esa vida. Dejemos que Dios lo ministre. Amén. Veamos qué sigue diciendo la Biblia. Por eso dice el texto, yo te conozco tus obras. Yo te conozco. O sea, Jesús nos conoce como somos. ¿Qué dice Salmos capítulo 139 y versículo 1 en adelante? Mire lo que dice la Biblia. Salmos capítulo 139 y versículo 1. Dice la Biblia. Amén. Verso 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿Te conoce Dios a ti? ¿Sabe quién tú eres? Ustedes saben que las personas que son enfrentadas por Dios no pueden mirar a los ojos al predicador. No, lo tienen que bajar, pues. Porque el salmista dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Dios nos examina y nos conoce. El médico, para poder conocer un diagnóstico de alguien, lo manda al laboratorio primero. Y después él da resultados. Porque él no sabe. Pero Dios te conoce. Por eso es que Dios sabe las dolamas, Dios sabe el cansancio, Dios sabe la enfermedad, Dios sabe todo de nosotros, todo. O sea que no se le esconde nada, nada. Por eso el texto sagrado dice, yo conozco tus obras. Pero le dice en el verso 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos.
Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. ¿Por qué muchas veces no progresamos? Porque Dios nos conoce, pues. Dios sabe que no somos sinceros. Dios sabe que estamos en la iglesia, pero no somos sinceros ni con Dios ni con los hombres. Entonces, de lo contrario, no hay progreso. Hay gente que nunca progresa, está en la iglesia, pero siempre, hermano, siempre, en vez de avanzar, retroceden. Y siempre están en el mismo problema diciendo, no sé qué me pasa. No sé por qué, hermanos, trato, pero no puedo. Porque Dios te conoce, Dios sabe que estás a media, que no estás entrando, pues. El que está entrando, hermanos, en la vida de Dios, no hay retroceso aquí en este camino. Si usted se mete con Dios, usted va para adelante. Usted va a tener batalla, pero va a tener triunfo. Usted va a tener lucha, pero usted va a tener victoria. Porque hay un canto que dice, no hay gloria. ¿Cómo es que dice el canto? No se lo sabe. No, hombre, andan mal. ¿Cómo dice el canto? No hay gloria si no hay desierto. No hay gloria si no hay desierto. Hay gente que le han plantado un evangelio lleno de rosas sin espinas. Hay gente que le han plantado un evangelio de ilusiones falsas. Y le dice, váyase para la iglesia y se acaba todo. No, aquí empieza la batalla y empieza la guerra. Pero vas a tener la victoria certera. ¿Sabes por qué? Porque Jesús, el Hijo de Dios, estará contigo. ¿Qué nos puede hacer el Señor con nosotros? Amén, hermanos. Qué lindo es saber que Él nos escudriña. Esta iglesia de Tiatira, el Señor le dice, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Fíjense que a diferencia de la iglesia de Éfeso, esta iglesia tenía amor. Sí, tenía amor. Y cualquiera puede decir, si tiene amor, tiene todo. Pero es que, hermano, el amor, cuando es tolerante, es peligroso. ¿Sabían ustedes que un padre que ama a su hijo pero no lo corrige, pone en duda su amor por él? ¿Sí lo pone en duda, pues? Porque el amor no es tolerancia, el amor no es alcahuetencia, el amor no es alcahuetencia. El amor de Dios también es castigo, es vara. ¿Quieren que se lo compruebe con la Biblia? Amén. Miren lo que dice la Biblia. Job capítulo 5 y versículo 17. En la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia. Dice, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Hermanos, es bienaventurado el hombre que Dios le pone la vara. Porque el amor con tolerancia no es amor verdadero. O sea que no es el amor de Dios. Porque el amor de Dios está acompañado también de vara de corrección. Porque ¿qué pasaría si Dios no nos corrige, pues? Y nos deja a nosotros caminar de la manera que nosotros queremos. Un montón de desordenados estuviéramos aquí en la iglesia. Un montón de gente extraviada aquí en la iglesia. Si no nos enseñara Dios la verdad y la veracidad de su palabra, todos anduviéramos torcidos aquí. Amén. Veamos qué dice más la Biblia. Hebreos capítulo 12. Quiero leer con ustedes. Y versículo 5 en adelante. Miren lo que dice la Biblia. Y habéis ya olvidado la exhortación. Cuando alguien es exhortado, es porque le adelantan, hermanos, con anticipación de que va a ser corregido. Que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor,
ni desmayes cuando eres reprendido por Él. O sea que la disciplina de Dios no es para que usted se caiga, no, es para que lo endure más en la vida espiritual. Imagínense que si sabe Dios que su corazón se está yendo, hermano, tras el dinero, tras la mentira, tras el engaño, y no puede vivir sin estafa. Entonces viene Dios y dice, le vamos a rasurar las uñas a este ladrón para que aprenda. Hermano, si un hermano que era ladrón se había convertido al evangelio y tenía unos meses tranquilo, había pasado desapercibido, a la iglesia llegó el FBI y afuera lo esperó y pues le puso la chucha. Y se lo llevaron. Y el pastor le dice, no, pero si él tiene 3, 4 meses aquí, si le dice el del FBI, pero usted le va a quitar todo el background que este hombre tiene. No, pero Cristo lo perdonó, pues gracias a Dios que lo perdonó, que vaya a cumplir la sentencia allá en la cárcel con el perdón de Dios. Y se lo llevaron a la cárcel. En la cárcel, después de 7, no sé cuántos años, él salió y decía, se hincó de rodillas tras que salió, dijo, gracias a papá Dios, porque la cárcel fue la escuela donde Dios me llevó después de que yo era pecador y ladrón, y esa fue mi escuela para disciplinarme. Allí aprendí y entendí que el hombre no vive robando, el hombre vive trabajando con el sudor de su frente. Para nosotros eso parece, hermanos, que no tiene sentido, pero para Dios esa es una disciplina. Por eso yo he dicho que lo que yo más amo, Dios me lo va a quitar. Por eso es que uno tiene que hacer un balance en la vida espiritual. Pastor, yo amo mucho a mi esposa, a mi esposo. Tranquilo, tienes que amar a Dios más que a él. Ay, cuidado. Sí, porque les amamos, sí, pero sobre todas las cosas amo a Dios primero. Y lo mismo la esposa, ama a Dios primero. Por eso cuando usted pase al altar, no venga a darle glorias a ningún hombre, pues aquí la gloria es para Dios. Si la mujer pasa, va a decir que mi esposo para acá, que mi esposo para allá, a los días ese hombre le va a pegar la pedrada. Aquí se le da glorias a Dios en este altar. ¿Están contentos los hermanos? Y verso que sigue, dice el verso 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hay unos aquí que estoy seguro, y más que seguro, que andan con el azote de Dios en su lomo. Aquí están pensando que van a comer mañana, no lo tienen. Pero Dios los tiene en esa disciplina. ¿Usted cree que su servidor no ha pasado por disciplina de Dios? Si yo le contara. Saliendo de la iglesia, un hermano levantaba a su esposa para cocinarme y darme el almuerzo para yo irme a trabajar porque no tenía que comer. Y yo me ponía a llorar y decía, aquí se lo manda Dios, gloria a Dios, aleluya. ¿Se da cuenta que la disciplina de Dios, por eso están aquí los hermanos, que Dios al que ama lo disciplina? Pero el 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Cuando le damos todo a nuestros hijos, hermano, en vez de crear seres humanos dedicados y consagrados para servir a Dios o buenos ciudadanos para esta humanidad, creamos cuervos que le sacan el ojo a la gente. Sí, porque la disciplina es parte del amor, y Dios a nosotros, antes de usarnos, primero nos disciplina. Yo no puedo hablar de desiertos espirituales si primero no entraron. Yo no puedo hablarles a ustedes de enfermedades si Dios no me ha hecho pasar por el valle de la enfermedad. Por eso ese canto que dice, atravesando el valle de las lágrimas, el valle del dolor. ¿Cómo yo puedo hablar, hermano, que Dios estuvo conmigo en el desierto si yo no entré pues en el desierto? El desierto, cuando se pasa y está viviendo el desierto, yo puedo hablarles a los que vienen en el desierto. Por eso es que Dios nos conoce, pues. Y el amor de Dios no es tolerancia. Dios sabía que esta iglesia tenía amor, a diferencia de la de Éfeso, le faltaba el amor. Esta iglesia de Tiatira, también, hermanos, el Señor encontró servicio. Eran buenos para servir
a la gente. Y hay un proverbio que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Por eso es que si a usted Dios lo está usando, aprenda a servir, pues. Una vez llegamos a nosotros al grupo del hermano Chacón hace unos años, y un hermano llegó con una paila de pollo campero, y mi esposa le tocó la espalda y dice: mire este hombre, qué bendición la que Dios le hizo traer. Y le dice el hermano Chacón: sí, pastora, le dice, el Señor lo está usando. Y luego lo toca y le dice: déjese dejar usar por el Señor más cada día. Ustedes saben que hasta eso es usar, que Dios está usando a alguien. Hermanos, cuando si nadie se lo pide, Él se ofrece para traer la bendición al grupo. Él se ofrece, pastor. Hay otros que hay que pegarles en el codo para poder sacarles $1 unas coritas. Y hay otros que se ofrecen por sí solos. Aquí estoy. ¿Por qué? Porque está agradecido. Amén. Esta iglesia tenía obra, tenía servicios, pero algo que más tenía es que el Señor le dijo: tus obras postreras son más que las primeras. O sea que había avanzado, que las obras eran mejores ahora que las de antes. Pero había un problema, como siempre pasa. El Señor, que nos examina tal cual nosotros somos y que nos conoce tal cual nosotros somos, le dice el verso 20 del capítulo 2 de Apocalipsis: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Mire lo que le dice: que toleras. Y esa palabra tolerar, tolerancia, es aceptar una vida de maldad simplemente por no meterse en un problema. Aceptar algo ilegal para no meterme en conflictos. O sea, tolerar es aceptar lo malo siendo malo, sabiendo que es malo. Y hay muchos pastores tolerantes, que porque se va a enojar el hermano, que porque se va a enojar la esposa, que porque se van a enojar los hijos, que porque se va a enojar, yo no importa quién se va a enojar, nosotros no podemos ser tolerantes. Es duro, pero cuando queremos ser siervos de Cristo, tenemos que poner a Jesús sobre todas las cosas. Sí, hermano. El hombre, por no meterse en problemas con la doña, dice: no, hombre, lo que la señora diga. A buena mañana me manda, dice, a lavar el maíz. Me manda a cocer el pollo, la gallina yo se la cuezo. A buena mañana la estoy cociendo. Y que más le vale, después me manda a la tienda a buscar el vestido de Macy's. Y ya por último no tengo tiempo. ¿Es malo que el hombre le sirva a su esposa? No, pues. Pero si ya se sube sobre él, eso es peligroso. Pero aquí le dice el Señor: yo conozco tus obras y amor. Pero el verso 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Miren ese título. Unos expertos dicen que esa mujer de la iglesia de Tiatira era una mujer que estaba dentro de la iglesia, decía un teólogo, físicamente, y que era muy influyente dentro de la congregación. O sea que, en otras palabras, otros dicen, era la esposa del pastor de la iglesia, y hacía todo lo que ella quería, y el pastor se quedaba callado. Oigan ustedes, mujeres mandonas, hay que aprender a obedecer a sus esposos. Hay que aprender. Hermano, yo voy a lugares y a iglesias donde el pastor, cuando vamos a comer, y yo lo respeto, pero él me dice: pastor, aquí los predicadores no los busco yo, los busca mi esposa. Yo le digo: usted está mal. ¿Cómo le va a dejar esa tarea a su mujer, Señor? Usted busque los predicadores que vienen. Entonces yo vine porque a ella le encantó como yo predico. ¿Ah? Y ese espíritu es un espíritu manipulador en las iglesias. Es dañino. Ese espíritu de Jezabel. Esta mujer, otros dicen que no, que era una fuerza, una corriente dominante que tenían las personas y las mujeres sobre los hombres. En la Biblia hay mujeres que se les dio títulos. Sí, hermano, y eso no les gusta a los religiosos, se van a enojar.
Los que me siguen por las redes sociales, los machistas, los que piensan que Dios no puede usar a las mujeres, claro que Dios las puede usar. Pero en la Biblia, Dios le dio títulos a mujeres, y esta es que se dice profetisa. No era profeta, no era profetisa, pero se llamaba profetisa. Veamos qué dice hermana Lupita. La primera mujer que aparece en la Biblia, que era profetisa, capítulo 15 del libro de Éxodo. Y esa Dios le dio título. No se lo puso ella, porque a veces es peligroso cuando la gente se anda poniendo títulos. Vamos a ver, hermanita, váyase hasta el verso. Yo no sé, no voy ahora. Capítulo 15 y versículo 20. Dice: y María la profetiza. ¿Quién le dio ese título a esa señora? Se lo dio Dios. Ella profetizaba, porque Dios le dio ese título. Expresaba profecías de Dios, porque Dios la usaba. Y dice: María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Danzaron, uno dice danzaron, pero no con danzas de coreografía que la gente ya se inventaba para venir a las caderas. Eso es peligroso. Pero esa mujer se le dio el título. No es que se llamaba, se lo dio Dios. Jueces capítulo 4 y versículo 4. Te fijas que hay demonios también, hermanos, que son imitadores de la verdad. ¿Qué dice Jueces capítulo 4? Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora la profetisa, mujer de Lapidot. Ese título se lo dio Dios. Cuando fue a la guerra con aquel hombre que se unió con él, con Barak, le dijo, así dice Jehová, ve a pelear la guerra, porque yo te mando y yo te doy la victoria. Y él le dijo: si tú vas conmigo voy, si no, no voy. Y ella le dijo: voy a ir contigo, pero la victoria no la va a dar Dios en tus manos, la va a dar en manos de mujeres, porque Dios la usaba. Pero hermanos, eran mujeres que Dios usaba, porque se consagraban y eran sumisas. Hasta mienta, ¿qué mienta más Dios allí? Que tenía a su esposo. Imagínense, Dios la usaba, Dios le dio ese título. Y no solo esa mujer, veamos algunos otros ejemplos bíblicos. Segunda de Reyes, capítulo 22. Este es un estudio bíblico para los que nos siguen por las redes sociales. Capítulo 22 y verso 14 de Segunda de Reyes. Hermanos, es que en la Biblia no hay pérdida, pues si el hombre que se quiere perder se pierde. Entonces fueron el sacerdote Hilcias y Ahicán y Arbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salún, hijo de Tikva, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, el cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Esta mujer tenía el ministerio, oficio profético. Esto no le gusta a los religiosos, pero está en la palabra. Y la usaba Dios para que le diera profecías al rey Josías. Ella le mandó la palabra de Dios, porque ellos tenían oficio profético. Y la usaba Dios. Un hombre estaba diciendo el otro día por las redes sociales que ninguna mujer profeta encontró en la Biblia, porque nunca la ha leído. Si aquí está, pues la usaba Dios. Pero la mujer cristiana que Dios usa es humilde, es sometida, no se sobrepasa, obedece a su esposo. Si ella le dice voy para tal lugar, su esposo le dice usted no va, hija mía, hoy, amén, está bien. Es la mujer de Dios. ¿Le gusta esto o no? Les vamos a cambiar el menú ahorita entonces. Amén. Vamos al Nuevo Testamento. Lucas capítulo 2 y versículo 36. Miren las mujeres que se le daban estos títulos. No eran mujeres cualquiera, hermano. No eran rameras, no eran mujeres de la calle, no. Eran mujeres consagradas para Dios. En el Nuevo Testamento también aparece esto. Estaba también allí Ana profetisa,
hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda. Hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Eso quiere decir que a las que Dios le dio este título no eran mujeres cualquiera, eran mujeres consagradas. Amén. Y si vemos, no lo vamos a ver, pero se lo voy a dar para que lo escriban. Hechos capítulo 21 y versículo 9. Las doncellas que profetizaban. Un joven me dijo el otro día: hubiera querido vivir en tiempos de Felipe, yo pastor, para que hubiera sido mi suegro. Me hubiera casado con una mujer profetisa, me decía el hermano. Ingrato, de la iglesia llegaba, cuando le daba la gana llegaba. Pero entonces entrémonos en los 15 minutos de este espíritu de Jezabel que es peligroso. Apocalipsis capítulo 2, hermana Lupita. Esta Jezabel que se dice profetiza, o sea que no era profetisa, pero se daba el título. Y tenía un espíritu terrible de manipulación. Y dice la Biblia: y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ustedes saben que por ahí hay una doctrina media rara que dice: Dios mira el corazón. Dios lo que mira es el corazón. Y hay otra doctrina por allí que se han escarpado y que las han traído desde allá. ¿Sabe cuáles son esas doctrinas? Que la carne puede extraviarse, pecar cuantas veces quiera. Total, y lo que se salve es el espíritu y no le estorba ni le hace daño. Si la gente va a hacer lo que quiere. Todas son mentiras y error falso. Ese es el espíritu de Jezabel, promoviendo la inmoralidad en las iglesias. ¿No dicen que un pastor estaba ministrando ante el altar? Muy delicado y consagrado para Dios. Aquel señor lo usaba Dios. Cuando se bajó a ministrar, lo invitaron a una iglesia donde no hay decoro, donde la gente no se viste con modestia. O sea que no les importa pues vestir de una manera correcta y adecuada como cristianos. Ustedes saben que yo les he enseñado eso. Y aquí las hermanitas nuevas que recién llegan aprenden de la línea que ya nosotros tenemos enseñado. Y yo no tengo que estar golpeando, ni el pastor Nelson ni los pastores del ministerio, estar golpeando siempre lo mismo, porque aquí las mujeres que ya tienen tiempo modelan una conducta diferente para la gente. Y si les enseñan lo que es, hermano, la castidad, pues lo que es vestir y vivir de manera correcta. Y si usted acaba de llegar hoy, no se preocupe, porque así llegamos todos. Yo llegué como marero a la iglesia. Llegué con una camisa que casi topaba al suelo, aquí me daban. Y todos llegamos, hermanos, de un desorden. Y usted no se preocupe, si usted llegó así, pues todos llegamos así. Entonces, ese muchacho estaba ministrando. Y a una supuesta líder se enojó y se descubrieron sus senos. Aquel muchacho, el diablo enredó su corazón. A los días se fue a un encuentro con esta joven a un restaurante. Y más tarde se fue a un hotel. Y tenía a su esposa en otro país. Perdió su familia porque un espíritu de inmoralidad había poseído su vida, porque se había descuidado. Por eso es que en las iglesias no podemos promover esos espíritus, hermanos. ¿De qué? De inmoralidad. Los reprendemos, los echamos afuera. Porque hombres de calibre hoy en día dejaron la esposa que tenían y ahora están con la cuarta que llevan al hilo. ¿Quiénes son atacados? Los hombres de altares, las mujeres de altares, las siervas de Dios. Por eso el espíritu de Jezabel, hermanos, se identifica como un espíritu inmoral que no tiene reparo. Imagínense que la influencia que tenía esta mujer que se decía profetiza, enseñe, seduzca a mis siervos a fornicar, porque la seducción es peligrosa.
Tanto de hombres como mujeres, tenemos que cuidarnos, hermano. Cuando hay un hermano que anda medio moviendo las cejas y más que solo sabe mover una, hay que tenerle cuidado. Ese es un espíritu de Jezabel que anda metido, explícalo. No, hombre, si es una hermanita media, hermano, tumultuosa y no tiene reparo hasta cómo viste. Perdone que hay que enseñarlo, está en la palabra. Hay que enseñarlo. Usted no se moleste, pues esto está en la palabra. Y si no enseñamos esto, un día le vamos a dar cuentas a Dios. Por eso es lo que están por las redes sociales. Y la gente dice, no, si Dios lo que mira es el corazón, pero la gente anda desnuda. La gente anda mostrando sus cuerpos físicos de una manera totalmente indecorosa. Váyanse al diablo con esa mentira. Ustedes tienen. Dios mira el corazón, no, hombre. Dios mira lo de adentro, mira lo de afuera y mira todo. Gloria a Dios. Y otra cosa que hacía este espíritu, aparte de ser manipulador, porque era manipulador, y doblega, pues si hay pastores que no tienen voz ni voto, porque tienen un espíritu de Jezabel en sus iglesias, lo mandan las líderes. La mujer no se diga, lo manda la mujer, lo manda a los líderes, lo manda a todo el mundo. Yo fui a predicar a una iglesia y le digo yo a los hermanos, ¿y quién me va a pasar a mí? No, el líder me dijo, y el pastor no, me dice yo. Bueno, yo en la iglesia acostumbro que yo en culto que pasen al predicador los hermanos, pero no porque no hay autoridad, yo al final tomo la parte. Yo lo hago porque el pastor se agarra su tiempo y antes de pasar al predicador se agarra 15, 20 minutos. No, hombre, eso es una pena. Yo mejor pasen al predicador que predique él, pues, y después agarro yo al final. Porque eso es robarle el mensaje al invitado que invitamos a predicar. Yo aquí nosotros nos lo acostumbramos y el pastor Nelson igual aprendió de nosotros. Pues. Él aquí, el hermano te coordinó y pasa al que va a predicar y al final le agarra. Así fuimos enseñados. Entonces, hermano, ¿por qué estoy hablando esto? Porque cuando el espíritu de Jezabel gobierna, esa iglesia número 3 no tiene futuro. Porque el hombre de al frente no tiene voz ni tiene voto. Veamos un ejemplo bíblico en el Antiguo Testamento. Ojalá me dé el tiempo, los 10 minutos que tenemos. Segunda de Reyes, capítulo 21 y versículo 1 en adelante, para que le sintamos gusto al caramelo. A ver, vamos, Primera de Reyes, hermana Lupi. Primera de Reyes, capítulo 21. Capítulo 21, vamos a leerlo. No, capítulo 21, versículo 1 en adelante. Ahí está. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña, y junto al palacio de Acab, rey de Samaria. ¿Quién era Acab? Acab era el rey de Israel, esposo de Jezabel. Si usted tiene una esposa que se llama Jezabel, vaya a cambiarle el nombre a esa doña. Y póngale el nombre que sea diferente. Tampoco le vaya a poner Soledad, porque va a andar solitaria siempre. Entonces dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña, y junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová, que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa, triste, enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió, como un niño regañado, mimado, así lo tenía el diablo este rey. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Y él respondió,
porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer, mire lo que hizo su mujer. Y su mujer Jezabel le dijo: eres tú ahora el rey sobre Israel. Levántate y come y alégrate, y yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. ¿Se da cuenta? Tanta influencia tenía. Esta era una bruja satánica que se casó con un rey de Israel, y ella venía, hermanos, de los amorreos o de los amonitas. Era hija de Ed Baal, era de los sidonios, adoradora del diablo. Era una bruja metida en el palacio del pueblo de Dios. ¿Y qué hizo? No, hombre, si tú sos el rey de Israel, ¿no te das cuenta que tú no pides las cosas, tú las tomas? Ese es el espíritu prepondorante, maligno y perverso que tiene Isabel. Iglesias, hermanos, donde se mueve todo tipo de espíritu de perversión, porque el pastor es un muñeco manipulado. No tiene autoridad, pues. Y este espíritu manipulado nosotros lo echamos afuera y lo reprendemos para afuera en el nombre de Jesús. Amén. Miren lo que dice la Biblia, que hizo esta mujer, pues. Esta mujer se inventó, si usted lee la historia más adelante, se inventó, hermanos, rápidamente para cometer un crimen. Lo primero que hizo es que hizo a Nabot culpable de blasfemia. Blasfemó contra Jehová y blasfemó contra el rey. Y le pusieron 2 testigos falsos delante de los ancianos de la ciudad. Y después apedréenlo, dijo Jezabel. Y usó el anillo de Acab para sellar la carta. Y lo mataron. Y después que murió le dijo: ¿qué te pasa? Levántate. Ve a tomar la viña por la que tanto quería. Es tuya, ve a tomarla. Se acabó. Ese es el espíritu de Jezabel. Un espíritu perverso, dañino. Por eso es que hay que aprender, mujeres cristianas, que la mujer y el hombre cristiano aprendemos, hermanos, a someternos y ser humildes. Y cuando hay en nuestras vidas cosas que no agradan a Dios, se las sometemos a Dios. Se le sometemos a Dios nuestra vida para poder sacar todo espíritu de inmoralidad. Y aparte de ello, era un espíritu también de idolatría. Había promovido la adoración a Baal. Más bien Acab había levantado un ídolo abominable en el templo. Había hecho un templo a Baal y ahí la gente lo iba a adorar. Un espíritu de idolatría. ¿No es eso lo que se está moviendo hoy? Hoy en día ese espíritu de Jezabel idolatran al que está al frente de la iglesia, porque la mujer, el pastor, la mujer misma lo llama para que sea apóstol, y luego ella se llama profeta. Y los hermanos lo tienen endiosado a ese señor. Un hermano me dice: pastor, mire, usted no, aquí no. Aquí le dijo, usted y yo jalamos agua y yo usted también carreo. Los dos carreamos. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Porque aquí la gloria se la damos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Aquí no somos estrellas. La estrella se llama Jesucristo. Eso le hemos enseñado a ustedes aquí. Estos tipos de los últimos tiempos hasta lo financian, hermano, porque se ponen a profetizarle a la gente, pues. Y le comienzan a profetizar bendición y bendición y bendición. Eso es lo que se hace. Profetizar prosperidad. Yo te declaro. Oiga, qué peligroso eso. Otra palabra que utilizan: yo te decreto. ¿Quién es ese diablo para decretar? Si el único que decreta es Dios. Dios decreta los tiempos. Dios decreta sus leyes. Dios decreta sus juicios. Y nosotros nos sometemos a Él. Pero ¿qué dice la palabra? Miren otra parte que encontramos. Dice en el verso 21 del capítulo 2 de Apocalipsis:
Y ahí vamos a ir cerrando ya en 5 minutos. Miren el versículo 21, dice, del capítulo 2 de Apocalipsis. Aquí lo tengo. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Quiere decir que a esta mujer influyente, manipuladora, a esta mujer propagadora de la maldad en la iglesia de Tiatira, Dios le había dado tiempo a todo predicador falso, ladrón, robador del evangelio. Dios te está dando tiempo para que te arrepientas. A mí me escriben estos falsos predicadores, me mandan mensajes por Messenger. Pastor Abelar, te felicito por predicar la verdad, yo te oigo. ¿Y por qué, si me oyes, por qué no te arrepientes de lo que estás haciendo? A mí me mandan mensajes, hermanos, personas de esto de la prosperidad, así de predicadores, me mandan mensajes, gente que yo me quedo asustada y digo, solo Dios está haciendo que esos desviados y chuecos oigan la verdad del evangelio. Te felicito. Pero ellos no se cansan de negociar con el evangelio, sabiendo que el infierno los está esperando. Te felicito, Pastor Abelar, pero no cambian escuchando estos temas. Le he dado tiempo para que se arrepienta, porque Dios a toda persona en desobediencia le da tiempo para que se arrepienta. ¿Usted cree que para siempre va a estar una persona hipócrita en la iglesia? No, lo va a alcanzar el juicio de Dios. Sí, a los días lo vamos a ver que viene todo cruzado de lado a lado. ¿Y qué le pasó a este? Este no anda así de gusto, no, a este le apagaron las linternas por algo. Pero es que el juicio de Dios lo alcanzó. Sí. Allá en un lugar donde fui a predicar, había un hombre con muletas. Yo terminé de predicar, me bajé del altar. Una mujer cayó al suelo, libre de demonios terribles que andaba esa mujer. Y cuando yo me bajo del altar y me voy para el hombre con muletas, me dice un pastor, vaya a orar por él. Y yo oigo una voz me dice, no ores por él, porque anda bajo juicio de Dios. No le ponga las manos. Y el pastor me dice, pastor, vaya. Bueno. Ok, me dijo. El hombre fue espiritual y me dijo, dele para adelante. ¿Se fijan? Que hay gente que no hay que ni ponerle las manos, porque se las puso Dios. Y cuando Dios pone las manos, a mí me ha llevado gente al frente ahí en la iglesia, mire, póngale las manos, ore por ahí, y me hago el tonto. Porque no es tiempo de ponerle las manos. Hay veces hay que ponerle las manos, pero hay veces no. Y me dice el hermano, después que terminamos, lo fuimos a comer, me dice, pastor, me dice, ¿usted qué pensó del muchacho que está en muleta? Le digo, no sé, simplemente no le puse las manos. Pero yo no quise entrar en detalles. Me dijo, que Dios lo bendiga, porque ese que está allí es un descarriado que siempre viene a hacer maldades y se va. Y mira, ahora ha venido con muleta. Me dijo, por eso es que Dios no lo dejó ponerle las manos. Siempre viene a hacer desastres aquí a la iglesia, me dijo, y levanta grandes revueltas entre los hermanos y les hace daño y luego se va. ¿Se fijan? Pero Dios le da tiempo, hermano, al falso predicador y al falso que anda el espíritu de Jezabel, que se arrepienta, porque Dios es un Dios misericordioso. Y dice también en la número 4, aquí yo arrojó en cama en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Porque no solamente un espíritu manipulador, un espíritu de error, no solamente le hace daño, hermano amado, a la gente allí mismo con ellos, sino también a otras personas. Pero dice Dios, y en la parte número 23 dice, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestros caminos. Voy a decir algo en esta noche. A todo predicador del evangelio falso viene la muerte. Eso sí sepan usted que me está siguiendo por las redes sociales. Todo predicador comerciante del evangelio está profetizado en la Biblia, no porque yo lo digo, que Dios va a matar con su ira a todo predicador falso, ladrón o profetizas falsas, ladronas con minifalda, predicando un evangelio moderno sin temor.
viene un castigo terrible para esta gente. Esto está en la palabra. Eso es terrible lo que viene para ellos. Por eso es que nosotros, hermanos, no hay que desviarnos. No podemos. Aunque a alguien, a uno le diga, hermano, a mí me llaman, pastor, ¿usted puede venir a predicar? Sí, vamos. ¿Cuánto hay que depositarle? El Señor reprenda al diablo. Nosotros no cobramos por predicar. Si ustedes en su corazón les place darnos una ofrenda, está bien, y si no, no noten nada. Pero nosotros no andamos cobrando ni vendiendo por lo que ya pagó el Nazareno. Él pagó su gracia, dijo él, que por gracia yo recibo y por gracia yo doy. Nosotros no cobramos. Eso es lo bonito de esto, hermano. Que el que anda por amor del Evangelio no hay problema. Vean si le dan o no le dan, pues gloria a Dios. Pero Dios toca hermanos de otros lugares. Cuando yo voy a una prédica a otro lugar, pastor, ahí le mando para que coma con los que andan con usted. Que Dios lo bendiga y le multiplique. Pastor, hermanos de Miami, de España, pastor, ahí le mando $100 para que vaya a comer con los hermanitos que andan con usted. Es que Dios es fiel. No hay que andar robando, ratero. No andes haciendo maratónicas para robar, ratero. No andes haciendo eso, es pecado. Que el obrero es digno de su alimento, no necesita pedir. El Señor proveerá. Que me diga un hermano aquí en la iglesia, aquí, allá, donde yo voy, si yo le he pedido $1, no lo he hecho. No. Sabe Dios que mi necesidad, Dios me la suple. Y yo vivo a tiempo completo por el Evangelio, porque mi ministerio así está. Yo viajo 2 fines de semana al mes y 2 fines de semana estoy acá. Y mi ministerio así lo tiene Dios. Ahora, si yo no fuera pastor, viajara los 4 fines de semana o los 5. Pero como soy pastor, tengo que estar acá. ¿Cuántos levantan sus manos al cielo? Pero termino con esto y cerramos. Y dice el verso 24, en la parte número 5, que a los verdaderos que siempre están dentro de la iglesia, están los verdaderos. Hermanos, todos pueden estar chuecos. Dice un proverbio que cuando una iglesia anda chueca, toda la gente que se reúne ahí anda chueca, pero es mentira. Siempre hay unos que se conservan para Dios puros. Porque el que tiene el Espíritu de Dios no lo deja corromperse. No lo deja. Mire la Biblia, dice la Biblia, pero a vosotros los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina, no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Te das cuenta que lo que nosotros tenemos, la santidad, la doctrina de su venida, la doctrina del infierno, la palabra de Dios en nuestra vida? Retengamos, hermano, que se descarríe quien se quiera descarriar. Pues. Yo he dicho predicando este evangelio, se puede descarriar el pastor que me ganó a mí para Cristo, que se descarríe. Se puede descarriar mis padres, lo he dicho predicando, mis hermanos en sangre. Yo me mantendré predicando a Jesucristo como yo lo creí en su palabra. Levante sus manos y alabe a Dios. Hay que retenerlo. Y el que venciere, dice, y guardare mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. ¿Cuántos sabían que siempre hay un remanente que se guarda para Dios? Siempre hay un remanente. Sí. El que tiene el Espíritu de Dios no se lo arrastra a nadie. El que no tiene el Espíritu de Dios, ahí lo andan para todos lados, hermano, hasta arrastrado se lo llevan. Y después se da cuenta y dice, ¿a dónde me metí? Sí, hombre, mire, un hermano que anda todo arruinado en la vida espiritual. El otro día me dice un hermano, mire, pastor, me dice, se va a casar mi tía. Ajá. Y yo, por respeto a la familia, para no hacer sentir mal a mis padres,
Y a mi tía, ajá. Dígalo pues, arrójelo. No, me dice que no sé cómo decirle. No, dígalo, pues ya sé los pensamientos que usted tiene, pero quiero escucharlos. Ajá. Voy a ir, me dice, a ese chonquenque, pero es un ratito, pastor. Por no quedarle mal a mi tía, pastor. Al principio me dice, me negué, pero mi mamá me ha dicho que nosotros tenemos que ser luz por esa razón, por la que usted dijo al final. Que se case el diablo con el diablo, déjenlos que hagan lo que ellos quieran. Usted manténgase aquí con Cristo. No, pastor, me dijo, ¿y el amor de Dios dónde queda? Lo predicamos con el ejemplo y no metiéndonos en el pecado con ellos. ¿Se da cuenta? ¿Sabe cómo regresó? Con las linternas apagadas. Él dice que ahí se agarraron a golpe los que estaban allí. Y el primer envasado fue para el elemento que andaba allí. A él se lo metieron, pues. ¿Se fija por qué Dios trata con nosotros? Que nosotros no nos revolcamos en el pecado. Salimos del pecado. Mantengámonos hasta el fin como Dios nos tiene. Hermano, mejor que el diablo se enoje quien se enoje, pero que Dios esté conmigo. Por ahí salió uno que salió bendiciendo la Copa América. A eso fue, pues. Que bendiga a Dios al fútbol. Que el Señor tenga misericordia, hermano. Eso fue hacer, pues. Ahí ve el video, ahí está, pues. Si le dieron esa oportunidad, que fuera a predicar, le dijo, miren muchachos, todo esto que ustedes van a hacer, yo lo respeto, pero es del diablo. Ahí le quitan el micrófono, que se lo hubieran quitado, pero les voy a predicar 5 minutos en esta tarde, bendiciendo la Copa América. Porque Satanás tiene sus predicadores, Jezabel tiene sus predicadores, Jezabel tenía sus propios profetas, pero Dios tiene sus verdaderos ungidos también. Levanta las manos al cielo. Hermanos amados, Dios nos dará autoridad sobre las naciones. ¿Qué mayor victoria será aquel día que lleguemos al cielo? Qué bonito es que aquí nos encontramos, compartimos, qué bonito, pero lo más bonito es llegar al cielo. Mantengamos la doctrina y que Dios me los bendiga y me los guarde en esta noche. Y le decimos a los de las redes sociales, Dios los bendiga.